La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Se nos acumulan los estrenos, las entrevistas y las estrellas. Kate Winslet protagoniza la nueva serie de HBO y con ella hemos charlado. En este episodio os ofrecemos un aperitivo de lo que nos contó de esta sátira política. Y además, uno de los mejores estrenos españoles en lo que va de año es Nos vemos en otra vida, la nueva serie de los hermanos Sánchez Cabezudo, que adaptan el libro de Manuel Javois sobre el primer condenado del 11M, el adolescente que ayudó a trasladar los explosivos. Vamos con todo. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las series. En televisión, este lunes se estrena una de las grandes series de HBO para la nueva temporada. Es The Regime, que es una sátira política que nos lleva a un estado ficticio, totalitario, con una dictadura que me encanta. Dani Garrán, ¿qué tal? La dictadura que nos merecemos. Exactamente, ¿verdad, Pepa? la única dictadura que podríamos soportar. Bueno, hablaremos de esta serie más adelante porque solo hemos visto, igual que los oyentes, ese primer capítulo, pero no podíamos evitar mencionarla porque... esa dictadora, la actriz que interpreta a esa dictadora, Kate Winslet, ha estado en la Ser. Kate Winslet ha estado en la Ser. Bueno, tú has estado con Kate Winslet. Yo he estado más bien. con Kate Winslet. La Ser ha ido a Kate Winslet en este caso. Sí, en una mesa redonda en la que la actriz nos contaba cómo había ido esta experiencia de convertirse en canciller en Centro Europa. El guionista de Succession, Will Tracy, y Stephen Fritz, director de películas como Las amistades peligrosas de Queen o Filomena, están detrás de esta miniserie. Hipocondríaca, agorafóbica y bastante absurda, el personaje de Kate Winslet es la única dictadora por la que yo estaría dispuesto a perder la democracia. So now I feel we need to enter this new phase of really just making stories about women because they're really fucking important. Okay? Y decía que hemos entrado en una nueva fase en la que es posible ya por fin hacer historias sobre mujeres porque son, vamos a decirlo, jodidamente importantes, lo ha dicho así, y que somos las mujeres jodidamente increíbles, pues estamos de acuerdo, Kate Winslet, así que bueno, pues con ella escucharemos esa charla más amplia sobre esta mujer, una mujer malísima, porque como decimos es una dictadora, pero también es importante que se hagan personajes femeninos que tengan pues esos claroscuros, ¿no? O sea que la semana que viene, como decimos, la vamos a escuchar al completo, pero ahora nos vamos a centrar en el estreno español de la semana, la monstruosa y cutre trama asturiana del 11M, que llega a Disney Plus 20 años después del atentado. Sí, todos nos acordamos de esas 192 personas asesinadas y 2.000 personas heridas en el mayor atentado yihadista en Europa, pero lo que no todo el mundo recuerda o conoce es que el primer juzgado por el caso fue un joven asturiano de 16 años. Nos vemos en otra vida, lleva a la ficción cómo se fraguó el atentado desde un barrio de Avilés. Los hermanos Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo adaptan el libro de Manuel Javois a partir de la entrevista que el periodista hizo a Gabriel Montoya Vidal, Babi, que participó en el traslado de explosivos a Madrid. Murió mucha gente que no tenía que haber muerto, pero si necesitas el dinero, ¿qué haces? Tampoco es que pienses... Da igual. No da igual. Pero yo qué sé. ¿Te arrepientes? Eso es lo fácil. Arrepentirse es lo fácil. Pero si lo piensas, ¿de qué sirve? Bueno, pues los hermanos Sánchez Cabezudo reflejaron la corrupción urbanística en Crematorio, la adaptación de la novela de Chirves, se lanzaron a la distopía nuclear en la zona y ahora retratan en uno de los capítulos más negros de nuestra historia reciente y hemos hablado debatiendo con ellos. La mejor manera de abordar el tema, que no dejaba de ser espinoso por un montón de cuestiones que fuimos solventando, ¿no? Pero pasamos mucho tiempo pensando cómo y desde dónde contar esta historia. Es que en esos años yo no pensaba. Era otro. Era un guaje. Lo que sí que nos movió es que creíamos que era una serie muy necesaria, ¿no? O sea, la pregunta, tú coges el libro, yo creo que a muchos no creo que se acordaban de que el primer condenado por los atentados del 11M era un chico de 16 años
desde dónde mira Manuel en el libro, creo que es lo que también nos parecía una forma muy interesante para llevarlo a la ficción, ¿no? Es como contar algo tan grande. Yo creo que es uno de los hechos más trágicos, ¿no?, de nuestra democracia de los últimos 50 años, y contar algo tan grande desde algo tan pequeño, ¿no?, y desde el barrio, desde algo más cercano, nos parecía que era un contraste que merecía la pena abordar y las consecuencias. Me arrepiento de lo que pasó, no me arrepiento de lo que hice. Mi manera de verlo. Que es verdad que murió mucha gente que no tenía por qué haber muerto, pero si necesitas el dinero, ¿qué haces? Es una crónica criminal, es decir, hay mucha costumbre de hacer crónica criminal en el cine americano, en el cine francés, y tú cuentas la historia de los criminales. En este caso, además, es que había, lo que teníamos y nos inspiraba un respeto enorme, es que había nombres y apellidos de víctimas. O sea, no es un narcotraficante cuyas víctimas nunca salen en las películas, en las series de narcotraficantes, o siempre es una cosa como más difusa. Aquí teníamos muy presentes que toda esta historia de contar la historia de estos criminales acababa con muertos, con nombres y apellidos, y eso pues nos planteó primero cómo contar el atentado, que decidimos que nunca querríamos ver rodado el atentado de una forma sensacionalista, o no queríamos ver sangre, ¿no?, que lo íbamos a contar a través de las víctimas, que era la propuesta que nos parecía más potente, además además colocaba a las víctimas dentro de una historia de algunos criminales, que la narración del crimen lo hicieran las víctimas. Nos parecía que les daba su lugar en la serie, y que por otra parte nos permitía contarlo también de una forma, llamémosle, elegante, es decir, sin recrearnos en sangre y mucho más respetuosa. Yo no soy sanitario ni tengo capacidad. Lo único que sentí, una gran rabia de quién puede haber sido capaz de hacer esto en nuestro barrio, en un barrio obrero, en Vallecas, en el Pozo del Tío Raimundo, un barrio emblemático que se ha distinguido por la lucha de los trabajadores. Y que nos hagan esto en un tren cargado de estudiantes, de trabajadores, que lo único que hacen es aportar a la sociedad su esfuerzo. Antes de rodar nos pusimos en contacto con las personas que participaron en el macrojuicio y dieron su testimonio, y desde el principio estuvimos en contacto con ellas para contarles exactamente qué íbamos a hacer, plantearles cuál iba a ser incluso la estructura de la serie. Después de rodar volvimos a hablarlo con ella, y de hecho decidimos no anunciar la serie ni hasta que ellos mismos pudiesen ver. Hicimos un pase con ellos y bueno, fue muy intenso porque es duro, y además ellos están viendo desde el lado, digamos, desde el punto de vista criminal, ¿no?, hasta que llega un poco el macrojuicio, pero al mismo tiempo yo creo que la respuesta fue muy positiva y entendieron muy bien lo que queríamos contar, y creo que ellos también están muy a favor de que es algo que hay que contar, ¿no? Pasado 20 años, creo que es una historia que tiene que ser reflejada. Es una serie que habla sobre la fatalidad, sobre algo que sabes que va a pasar. La propia lectura de la novela de Javois hacía que tú supieras hacia dónde se dirigía ese personaje, que es lo que te generaba la angustia, sabes cómo acaba. Y había que informar incluso a las generaciones que no conocían los atentados, así que incluso en los primeros momentos relacionamos todas las fechas con respecto a los atentados. Esa fue la intención, es decir, que estuviera presente. El visionado es verdad que luego es la conclusión. Yo lo ha visto mi hijo, que tiene 18 años y la descubre conmigo, y su visionado es completamente diferente al de una persona de 60 años que tiene esa vivencia, que conoce gente que ha muerto en los trenes, que recuerda perfectamente dónde estaba cuando sucedieron, es decir, a muchos nos interpela directamente. Y como dice Roberto Gutiérrez, el protagonista no había visto absolutamente ninguna imagen del OCM. De hecho, cuando nos lo contó, decidimos guardar ese momento para cuando rodamos ya casi a final de rodaje las secuencias del juicio, ¿no?, de la sala de la audiencia. Y yo creo que él pues también tuvo esa reacción, ¿no?, de ir poco a poco entendiendo todo lo que pasó y metiéndose en lo que fue aquello que vivimos hace 20 años. Yo no abro la boca hasta que me firméis que soy testigo protegido. No te vengas arriba, Emilio, que te estás viniendo arriba. No, si no me levanto ahora mismo no me vais a ver en la puta vida, si te lo digo. Tranquilo, sin amenazar. No, ¿por qué amenaza? No, solo estoy intentando que nos ayudemos todos. Bueno, tenemos que pensarlo, no es tan fácil. Pues pensáislo.
No tengo ninguna prisa. No deja de ser una ficción y desde luego queríamos que fuese una ficción de personajes, pero teníamos que tener mucho rigor, ¿no? Es verdad que hay incluso secuencias dialogadas que parecen totalmente inventadas, que están sacadas de sumario de los personajes, y había que darle vida a esos personajes de una forma viva, intensa, y bueno, como son ellos, porque son muy excesivos y a la vez muy cutres, ¿no? Entonces ese tono era muy complicado. Y el tono local. Creo que de todas las series que hemos hecho, era la que más intentamos cuidar, que nuestro protagonista es asturiano, o sea, los actores han tenido que trabajar acentos, porque queríamos que fuera muy verdad, porque el tema localista, el tema local era muy importante en esta historia. Es decir, que era algo, tenía que entenderse que era algo muy, muy local y que trasciende a algo mucho mayor. El actor Pol López interpreta a Emilio Trasorras, el exminero que facilitó los explosivos a los yihadistas, mentor del joven implicado, condenado a más de 34.000 años de cárcel, Dani. Sí, como se describe en la serie, Emilio era un esquizofrénico con acceso a dinamita, razón por la cual captó el interés de los terroristas. A la hora de interpretar a este delincuente, Pol López no pudo evitar tener un dilema personal. Yo dudé de hacerlo. Conocía relativamente a los Sánchez Cabezudo. Vi entonces los trabajos que habían hecho, vi pues su mirada, y a partir de ahí me empecé a relajar un montón y pensé, qué suerte que tengo de estar en este proyecto, poder encarnarlo, porque su mirada, cómo dan contexto, y que es una serie que al fin y al cabo lo que es honra a las víctimas y produce memoria sobre una herida determinante de nuestro país, ¿no? El libro de Javois, nos contaban los Sánchez Cabezudo, es lo suficientemente descriptivo como para crear el perfil de Emilio, y fue la principal fuente de documentación para que el actor creara al personaje. Eso sí, siempre con distancia, trabajando desde sus trapicheos de barrio. ¿Cómo lo he vivido yo? Ya te digo, yo intentando una absoluta distancia con los hechos. Quiero decir, yo me iba muy bien saber que yo, como te digo, tengo este personaje que yo he trabajado las secuencias y todo en su conjunto, pero también cada secuencia como una pieza, una distancia alejada siempre porque si no me podía costar a veces olvidarme. Yo tenía que ser ese personaje y jugar a eso, encontrar lo lúdico en hacer ese personaje que, como te digo, intentar olvidarme de qué formaba parte. La principal preocupación del elenco, al igual que de los creadores, era cómo recibirán las familias y las víctimas este estreno. Desde el primer momento se contó con ellos para saber su opinión. Han estado siempre muy atentos y siguiendo muchísimo cómo respiraba eso, porque eran las primeras personas y espectadores que tenían en la mente, ¿no? Hacerlo con respeto y dignidad, y parece ser que así ha sido, porque por lo que me cuentan la gente está satisfecha o lo agradecen, digamos. Bueno, pues hablábamos de que todos conocemos el atentado, todos tenemos más o menos una vivencia cercana, pero no tanto a esa trama asturiana. De hecho, los actores que interpretan a Baby, el adolescente protagonista, trabajaron su personaje pues sin tener información previa. Sí, son dos los actores que le encarnan en su etapa adolescente y más madura. En la etapa más madura es Kim Ávila, cuando ya sale de la cárcel, y a Roberto Gutiérrez, que es el adolescente, lo captaron a la salida de un McDonald's de Oviedo, y a partir de ahí le ofrecieron el papel. Y claro, el joven asturiano nació en 2004, el año del atentado, por lo que había oído la historia muy de lejos. Sí, yo por ejemplo solo sabía que hacía muchos años había ocurrido un atentado en España y que era el 11M. Yo no tenía ni idea de nada más. Y pues sí, a raíz de esta serie pues supe un poco cómo fue, y la trama asturiana pues también. Kim Ávila, como decíamos, le interpreta en su edad más adulta después de cumplir su condena, cuando es contactado por Javois para esa entrevista en la que se basa la serie. El actor considera que la ficción puede rellenar algunos huecos que no solo las nuevas generaciones tienen. Creo que es importante rellenar ese capítulo de la historia de España, aunque sea un capítulo más negro, un capítulo más turbio, pero es importante porque es responsabilidad de todos nosotros ser conscientes de lo que sucedió, precisamente para intentar evitar que vuelva a suceder. Mi generación, ya te digo, yo tenía 10 años aproximadamente, sí supimos que había habido un atentado, supimos que luego se relacionó a todo el caso de los yihadistas y tal, pero no la trama asturiana. La trama asturiana a mí no me llega hasta que me llegan los guiones de esta serie. Mis padres, por ejemplo, sí la conocían, pero es verdad que tampoco, cuando yo tenía 10 años no lo hablé con ellos, no era un tema que fueran a tratar conmigo.
Entonces creo que la serie ayudará a rellenar la memoria de mucha gente, no solo de nuestra generación, incluso gente que quizás en su momento se quedó más con otro titular, con otro tipo de titular. Bueno, pues es verdad que 20 años después vuelve a poner los pelos de punta, a recordar todo aquello, toda esa trama previa. Yo solo he visto los 2 primeros y he de decir que quizá el segundo es que se lo roba todo Paul López, ¿no? Que a mí me gusta mucho porque es verdad que yo de esa trama asturiana, como tengo tan manida, ¿no? Toda la teoría de la conspiración, como que siempre me causó rechazo entrar ahí, ¿no? Pero es muy interesante descubrir todo ese contexto, también casi un contexto de clase, ¿no? Está muy marcada la situación económica de todos los que participaron, ¿no? Claro, yo es algo que hablaba precisamente con los creadores y con los actores, que hay en cierta parte notas hasta un poco de empatía con el pobre chaval, ¿no? El contexto económico, social en el que venía, con su padre en la cárcel, con su madre trapicheando. Dices, madre mía, es que parece que fue la única salida que tuvo. Sorprende poner los pelos de punta que en solo 3 meses, desde que él tuvo el primer contacto con Trasorras, fue lo que pasó cuando llevó la mochila a Madrid, etcétera, y cómo se va fraguando toda esa amistad entre los dos, ¿no? Como esos pequeños trapicheos de barrio. Creo que está muy bien captado el barrio, toda la esencia, lo decían los cabezudos, lo cutre, es que fue muy cutre. O sea, eran chicos de barrio que salían, que trapicheaban, que se drogaban, y al final todo eso desembocó en el mayor atentado yihadista de nuestro país, y verlo, sobre todo eso, aunque nosotros lo hayamos vivido, yo precisamente tampoco tenía la trama asturiana muy en la cabeza, ¿sabes? Al final nos quedamos con eso, con las teorías de la conspiración, con toda la parte política que supuso el 11M, pero ver de dónde partió el drama, pues la verdad es que pone bastante los pelos de punta. Creo que está además hecho con muchísimo tacto, o sea, no están rodadas para nada las imágenes del atentado, y creo que ahí tomaron una muy buena decisión los Sánchez Cabezudo, siempre del lado de las víctimas, siempre contando con ellas, y eso hace que sea una serie pues muy, muy disfrutable, y también una crónica de lo que pasó en nuestro país. Claro, yo creo que es muy interesante porque no hay una empatización una empatía con estos protagonistas, evidentemente, pero sí hay un intento de entender cómo alguien colabora sin preguntarse nada, ¿no? Que al final nos remite a mi película favorita este año, ¿no? Que es La zona de interés. El cómo, el no mirar, el no pensar en qué es lo que estás haciendo, no ver más allá de las consecuencias, no ver más allá del muro, simplemente, en este caso, por dinero, en una situación económica, pero por lo que fuera. A mí me parece muy importante que se hagan estas ficciones con rigor, que además con un rigor también histórico, porque ya han pasado 20 años y el contexto, la música, lo que se comía, lo que se bebía, dónde se iba, ¿no? Eso cambia, el acento y los actores, ¿no? Que creo que hay un acierto en el casting. A mí me estaba gustando mucho, quiero seguir viéndola, me parece que es una buena apuesta de los Cabezudo, de Disney, y aquí en el Cine en la SER pues la vamos a seguir de cerca. Invitamos a los oyentes a que la vean. Dani, gracias. A ti siempre. Adiós. El Cine en la SER con Pepa Blanes. Everyone is trying to get to the bar. Name of the bar. The bar is called Heaven. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.